efectivamente el paisaje, la real, ¿no? El valor y la inocencia del paisaje, que es un ciclo que hemos empezado en noviembre del 2018, hemos llegado ya a febrero 2019. Este va a ser la primera parte. O sea, les anuncio que vamos a seguir siendo pesados con ustedes, ¿verdad? A partir ya después de carnaval, o sea, a partir de abril. A partir de abril estoy hablando después de Semana Santa. Después de Semana Santa empezaremos un segundo ciclo, donde incluso hay personas aquí que me gustaría que intervinieran. No miro mucho para que no se asusten, ¿no? Pero bueno, que ya hay algunas personas ya que están preparándolo y empezaríamos al segundo ciclo. En ese segundo ciclo vamos a introducir una temática quizás más precisa en algunos temas, ¿no? Es decir, si se acuerdan, ustedes en este ciclo que terminamos hoy, la idea era el valor y la inocencia del paisaje con respecto a entender qué significa el valor del paisaje a través de diferentes disciplinas, a través de diferentes actores, a través de diferentes personas que a través de lo que ellos han trabajado o de lo que ellos han desarrollado sean capaces de contarnos cuál es la visión del paisaje. Y por eso hemos puesto el paisaje no solo arquitectura, o no solo restauración, o no solo historia, o no solo piedras, o no solo en el sentido de que estuviera vinculado con la especialidad y la disciplina de cada uno para abordar esta materia. No es una disciplina, este término del paisaje, como saben ustedes, es bastante novedoso, con grandes confusiones, con grandes problemáticas que ofrecen cada día más una nueva visión sobre nuestra forma de vivir y nuestra forma de vivir. Hago este paréntesis porque, como saben, la novedad o la actualidad del paisaje está fundamentalmente basado en dos cosas. Primero, que es novedoso, aunque es muy viejo, pero es muy novedoso, porque hay nuevos instrumentos y nuevas reglas basados a partir de 2020, donde están modificando casi todos los instrumentos de disciplinas del territorio, de disciplinas de la pintura, de disciplinas del pensamiento, de disciplinas de muchas disciplinas, y que están variando y modificando ciertos instrumentos que normalmente estaban estructurados de una forma de organización, vinculados o bien con cultura, o bien política territorial, o bien infraestructura, o bien etcétera, etcétera. Hoy día hay una cierta confusión y este nuevo aparato que ha aparecido a partir del 2000 y firmado en Florencia, que se llama el Convenio Europeo del Paisaje, ha modificado y está trastocando muchísimo muchos de los enunciados y de las disciplinas que estaban en este momento vinculadas al paisaje. Bien, esa actualidad hoy día la tenemos reflejada en muchas materias. Creo que hemos tenido el placer de escuchar a muchísimos actores de diferentes puntos de vista, de diferentes disciplinas, intentando construir, intentando converger. Fíjense que en cada una de las intervenciones prácticamente todos estamos intentando converger a ver qué demonios es esto y cómo podemos entender esta nueva visión sobre nuestro territorio, tanto físico como mental. Bien, hoy día me parecía importante ultimar hoy con dos personajes y personalidades. Por otra parte, dos grandes personas, extraordinarias personas en todos los sentidos, tanto profesionalmente como humanamente. Por una parte, presento a Lidia Fernández Cristian, como saben, doctora, profesora de la Facultad de Bellas Artes en la rama de restauración de la Universidad de La Laguna, restauradora, por tanto, y apasionada, ¿no? Sobre todo apasionada de todo, ¿verdad? De todo, y ya lo comentaba usted. Yo tengo que reconocer que a mí me capturó cuando me contó la restauración de muchas cosas. Incluso me ha hecho una restauración de un cuadro de familia bellísimo, que está bastante estropeado, pero sobre todo eso es un tema familiar y puntual. Yo me quedé enamorado cuando tuve la suerte de visitar con mi socio de Producto de la restauración de los carruajes de Nava, y cómo nos cantaba ella precisamente metida ahí en el Palacio de Nava. Extraordinario, extraordinario. Yo espero, no sé si va por ahí, no sé lo que va a contarnos, pero me parece algo extraordinario de imaginar, o cómo te imaginas la concepción del espacio, del paisaje, de los elementos, a partir de una restauración de unos elementos puntuales que es un carruaje. Me parece que es uno de los importantes
Ahí yo no creo que te dije una vez, que yo siempre recuerdo un título de Baudelaire, que es caminando él por uno de los parques, ¿no? y estaba un caballo. Entonces él hacía todo el cuento de París montado en un caballo en Bois de Boulogne, y estaba hablando del París urbano, ¿no? Fantástico. Bueno, Fernanda Guillán, con ustedes, actuará la primera conferencia. Y la segunda os presento, y después para seguir está pues también profesora Rosa. Si no lo conocen, supongo que será dificilísimo que no lo conozcan, pero yo me voy a atrever a presentarlo. Atrever, que ya es una sabía grande. Un pedazo de personaje. O sea, yo creo que la curiosidad innata por excelencia del ser humano. Es capaz absolutamente, desde mi punto de vista, de entender esa curiosidad como un gran atributo de la condición humana. Es decir, todos tenemos que saber muchas cosas. Lo que tenemos que aprender de Álvaro, a mi juicio, y lo que yo estoy aprendiendo constantemente, es tener tanta curiosidad como él. Pero cómo digerir esa curiosidad es lo que me atrae profundamente. Porque ya no solamente es curioso, sino la digiere, te escribe, la documenta, la escribe, la dibuja, la argumenta, y es capaz de construir repertorios incesantes de discusión, de debate, y tal, por cualquier elemento que él encuentre en su curiosidad inmensa que tiene de la vida. Obviamente en su rama, con respecto a las piedras, he tenido la suerte de estar varias veces en su territorio, ¿no? Y evidentemente está rodeado de piedras, de elementos, y que cuenta constantemente todo su repertorio. Y creo que además es una de las personas que más coherentemente veo con esta forma de entender vivir en un paisaje. Yo creo que le gustaría vivir debajo del grado de Icó. Por ejemplo, dentro del grado de Icó. Estoy convencido de que le gustaría vivir debajo. No puede haber sitio mejor para él de habitar, siendo además una de las personas más entendidas y sobre todo más defensoras de hace muchos años. Pero como no vive en el negocio, vive un poquito más arriba, del otro lado, él intenta construirse sus dragos. No dragos, pero sino sus formas de habitar constantemente rodeándose de objetos, de lugares, de naturaleza, de objetos, de eras, de transformación de eras, de construcción de eras, de restauración de eras, de papas, es decir, todo un repertorio de elementos que yo creo que tenemos que aprender mucho de él, porque precisamente creo que esto del paisaje de una forma global, de forma holística, es lo que él quiere representar constantemente. Por tanto, este sería el ciclo de vida, por así decirlo, que queríamos desde la Real Sociedad Económica y Privada del país ofrecerles a ustedes, y avisándoles además que continuamos a partir de Semana Santa, después de Semana Santa. Pero creo que como colofón de la primera parte me parecía que era importantísimo contar con esta persona. Muchas gracias a los dos por venir y encantado de nada, a todos. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias a Juanma por invitarme a participar en estas jornadas. A mí cuando me lo dijo en septiembre, pues yo dije, pues yo de qué voy a hablar de paisaje. Digo, yo soy restauradora. Que sí, que ya verás, que sí, que lo vas a hacer muy bien, me decía. Y yo digo, pues yo no, pues si es de restauración, no sé y tal. Bueno, total, que nada más decírmelo, se me ocurrió que yo hace poco que leí la tesis doctoral sobre los carruajes de los que habló Juanma, y pensé que podía ser bonito hacer como una historia del paisaje, pero del paisaje urbano del siglo XVIII. He cogido todas las fotos, bueno, todas las imágenes, todas las pinturas en donde he podido encontrar carruajes, bueno, todas, no todas, he puesto unas cuantas, ¿no?, para no aburrirles, y sobre eso se va a basar mi presentación. Solamente decir que para mí es un sitio especial, es la primera vez que yo doy una charla aquí, pero resulta que el propietario o el posible propietario de ese carruaje que nosotros restauramos fue el primer presidente de la Real Sociedad, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que también su alma está aquí, aparte de estar en su carruaje, también está en este lugar, ¿no? Y para mí, bueno, pues me resulta emotivo. Emotivo porque para mí es mi marqués y ya, bueno, lo tengo ya como si fuese de la familia. Bien,
Quiero empezar con una frase, solo voy a poner una frase muy sencillita, que se dice: no se veía otra cosa que grandes y sólidos caminos que facilitaban los viajes y el comercio, fuentes, baños, termas, edificios que anunciaban a primera vista la grandeza y magnificencia de sus dueños. Bien, para mí esta frase me parece muy elocuente para hablar de lo que el carruaje puede representar en la sociedad del siglo XVIII. Está claro que, como ahora, los buenos coches, no todo el mundo, o sea, no están asequibles a todo el mundo. Pues los carruajes estaban también asequibles a una cierta grupo de personas. Cuando no se podía en el siglo XVIII en el siglo XVII hacer transporte por barco, se usaban los carruajes para las mercancías. Yo querría ir pasando distintas fotografías en donde todos ellos… Yo sí hago así. No, es que, bueno, está cortado, no pasa. Para que vean que en todos los paisajes de esta época aparece como un elemento normal un carruaje que puede ser de distinta tipología. Yo pondré unos cuantos ejemplos para que vean los más frecuentes en esta época. Y a mí una de las ideas que me dio esta conferencia fue cómo relacionar el paisaje con el carruaje. Y me vino a la mente, cuando estaba haciendo la tesis, que me pareció muy interesante, el tema del Grand Tour, el viaje que por toda Europa, con finalidad formativa, hacían durante varios meses o llegaba a un año, pues la gente, sobre todo los ingleses, venían a Europa y se hacían un recorrido por todos los países principales de Europa, ¿no? Y desde ahí, como no quedaba más remedio, o se hacía en caballo o se hacía en coche. Es más importante el carruaje de lo que nosotros nos creemos, porque ha estado ahí durante todos estos siglos y todos se han ido desapareciendo, en principio casi todos, ¿no? Bueno, pues porque es un elemento, no era de meterse en un museo, era utilitario y ¿qué pasa? Bueno, pues que se iban deteriorando. Por eso es tan importante pensar en el carruaje que tenemos aquí en Tenerife. Lo tenemos además a 3 minutos en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, que pueden ir a visitarlo cuando quieran, porque bueno, creo que es una maravilla. Lo van a ver aquí, así que será además casi primicia, porque lo que es la restauración nos ha enseñado cómo se ha hecho. Serán unas cuantas fotos para no aburrir, pero la verán. El modo de viajar en España, como pueden ver, se hacía en una serie de carruajes muy sencillos, ¿no? En donde la mayoría de la gente que tenían que ir a pie eran los más ricos o los que eran de clases superiores los que podían permitirse ir en coche. Al principio de la historia del carruaje, el carruaje empieza en el siglo XVI. Antes había una serie de instrumentos con ruedas por donde se iba caminando, pero que se han ido manteniendo durante todos los siglos, ¿no? Yo querría poner este tipo de imágenes en las que en todas las escenas de un paisaje de ciudad aparecen los carruajes como primer símbolo de poder. En un inicio, cuando se creaba el carruaje, eran las mujeres o los enfermos y los obispos los que utilizaban los carruajes. Los hombres, en general, estaban bastante… no eran receptivos a esto porque parecía como que era una cosa de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, hasta que ya llegaron y vieron que era muchísimo más cómodo ir en carruaje que ir a caballo. Tenemos aquí la vista de París, en donde aparecen varias berlinas. En este caso hablaremos también de la tipología de la berlina, porque es diferente. Siempre se dice carroza a todo y no es carroza. Es carroza unas veces, otras veces son berlinas y todo viene a ser diferente. La mayoría de todos estos coches eran más bien de placer. Aquí
el título de inocencia del paisaje al que se refiere Juanma, yo cada vez que veo esta imagen me viene a la mente, ¿no? Porque es el paisaje visto desde dentro del carruaje, desde la tranquilidad o desde el sosiego, ¿no? La mayoría de todos estos coches, la mayoría de estos personajes veían, pero también eran para que se dejasen ver. Era una cosa recíproca, pero era muy importante dejarse ver dentro del carruaje. Bueno, aquí he puesto escenas, fragmentos del cuadro anterior para que vean diferentes modelos de coches. Tenemos aquí una silla, una silla en la parte superior y un coche de 2 ruedas que se llaman vinagretes, y en Francia se utilizaba mucho para el transporte dentro de la ciudad, ya que la mayoría de estos carruajes no podían circular dentro de las ciudades porque eran tan grandes con los caballos que era una barbaridad, ¿no? Aquí tenemos otros detalles de carruajes. Esta es la misma fotografía. Y como ven, la mayoría de estos modelos eran siempre para que las damas no fuesen vistas, pero ellas sí poder ver desde el coche. Eran observadas a la vez que ellas podían mirar. En este cuadro de Panini me gustó mucho desde el principio, porque si se fijan, todo alrededor son carrozas, alrededor de toda la Plaza Navona. En esa época, como hacía tanto calor en Roma, lo que se hacía es que se inundaba todo como si fuese una piscina y los carruajes iban alrededor de la plaza. Como ven, todo es lujo, era el poderío llevado a la vistosidad, ¿no? Este ajetreo que ven así en las calles, con las carrozas, los portadores de sillas que se ven en la parte derecha de la imagen, son los que realmente hacían la circulación de las ciudades en ese momento. Todavía las calles no estaban empedradas, se empezaron a empedrar en el 18 finales. También usaban los carruajes, eran toda la parafernalia a la hora de entrar a presidir un país, en concreto la entrada del emperador Francisco. Cuando entró en Frankfurt, miren el gran, el despliegue, ¿no?, de poder que pueden ver en todas estas imágenes. Aquí tenemos otra imagen. Y estos son detalles que dicen mucho de cómo iban, ese lujo en todos los detalles de todos los carruajes. Si se fijan en la parte de abajo de las cajas son donde van sentados los viajeros. Algunas de ellas están pintadas, como pueden ver en la de la derecha, otras estaban doradas con pan de oro en la parte superior. Y en esta imagen pueden ver las primeras carrozas, que no tienen nada que ver al carruaje que tenemos nosotros aquí, que es muchísimo más ligero. Eran muy pesadas, es la carroza que ven en la parte inferior, iban sujetas con una serie de vectores o que suspendían la caja. Eran muy peligrosas porque hasta que llegó la berlina ya verán que era muy peligroso y había muchísimos accidentes porque no eran nada seguras, ¿no? Esta es la calle Alcalá, aquí en Madrid, para que vean que también en España había carruajes. No se habla tanto como se hablaba, no eran tan conocidas como podían ser en Francia o en Italia, pero en España también había buenos carroceros. Otra imagen, en la entrada del príncipe Joseph Wenzel a Liechtenstein, en Parma. Bueno, esta se me ha pasado porque es la misma, fue la boda con Isabel de Parma en Viena, en 1760. Yo he puesto, la mayoría de las fotografías que he puesto son las que son
equiparadas a la que nosotros tenemos aquí en Tenerife. He puesto este grabado en concreto porque quería que se fijasen cómo el carruaje que se ve en la parte de la izquierda lleva 3 hileras de caballos. Porque imagínense para subir esas pendientes, cosa que también tenemos que pensar, las pendientes que hay aquí en Tenerife, cómo esos coches de caballos existieron aquí, ¿no? Se hace un poco difícil imaginarse, pero está escrito que, bueno, que sí que existieron. Aquí tenemos el Palacio de Tullerías con los primeros carruajes en la parte principal de la imagen. La pintura de Luis Paret en la visita al Jardín Botánico. Pueden ver el tipo de berlina más similar a la que nosotros nos encontramos aquí. Un detalle del cuadro en el que pueden ver cómo van saliendo las damas de los coches. Y aquí tenemos una escena de la calle de Alcalá, no, del Paseo del Prado, perdón, de Madrid. En estos detalles son donde se han podido estudiar la mayoría de las tipologías de los carruajes, ya que no existen, no han llegado hasta nuestros días. Hay un carruaje muy importante en el Museo de Lisboa, del Felipe II, pero quitando ese, de esta época, del siglo XVI, no queda ninguno, ¿no? Y gracias a estas pinturas nos hemos podido informar. Aquí tenemos el cuadro de Panini, donde también se ven, bueno, todo este tipo de ceremonias en donde todo es gala y un protocolo de ostentación, ¿no? Y de poder. También de Panini, en Roma, podemos ver otros carruajes alrededor. En el Palacio Quirinale, en Italia, había una fábrica, o sea, era un centro de fabricación de carruaje muy importante, como lo fue Francia. Fueron los primeros, Italia fue el que desarrolló, pero después fue Francia donde tuvo el mayor auge a la hora de expandirlo al resto de los países europeos. Más imágenes. Estas son las sillas de manos que fueron utilizadas durante todo el siglo XVI y XIX, porque, como pueden ver, todos estos trajes de estas mujeres, para que no se manchasen en los barrizales, tenían que ir siempre a base de este tipo de movimiento, ¿no? Entonces, como no se podía entrar en las ciudades, pues lo que hacían es que eran ellos los que llevaban y portaban a las mujeres. Aquí tenemos una litera. Hemos de decir que todos estos elementos que estamos viendo, estos vehículos, también estuvieron aquí en Canarias y se usaron en toda la parte, sobre todo de la Laguna y del Puerto de la Cruz y la Orotava. Esto lo puse porque es una silla de México donde ven que lo va cargando un indio del momento, ¿no? Porque, bueno, como verán, un sitio y un acceso difícil para que pudiese aparecer carruajes. El cuadro este de Gillot, del Museo del Louvre, también podemos ver las vinagretas de las que yo hablé antes, en donde hay una discusión entre dos de ellos, donde uno quiere pasar y el otro, bueno, se entorpece y hay una pequeña discusión. Bueno, a mí me resulta de una belleza increíble todos estos cuadros, porque para mí yo no solo veo un cuadro, sino que además veo todo lo que es la maquinaria que llevan todas esas piezas, ¿no? Yo, bueno, viéndose ya el tipo de amortiguación de la que presenta, se puede poner en un siglo, o no en un siglo, en un mismo siglo, pero en distintos años, ¿no? Hay que decir que los modelos de carruaje iban variando tanto de año en año que de un año a otro no valía el que tenían. Entonces esto era el ponerse siempre a la última. Era una moda que cambiaba casi más a menudo de lo que nosotros ahora cambiamos de coche, ¿no? Bueno, los que podían, está claro. Bien, yo quería entrar un poco en la maquinaria de los carruajes,
que es una de las partes de la tesis que estuve estudiando, para que vean la diferencia que hay y la evolución que hay del carruaje hasta que llegamos a la berlina que tenemos aquí enfrente, ¿no? Los primeros coches eran así planos, eran rectos, no tenían casi amortiguación y a posterior aparece la carroza. Tenemos que ver que hay dos tipos de carroza, la que se parece más al coche, que es la que está superior y tiene un solo varal, uno, en medio, y luego tiene las 4 ruedas. ¿Qué significa? Que no tiene nada de equilibrio. Por eso, cuando iban con los caballos, iban por la mitad de todos esos paisajes, por esas montañas, se volcaban. Entonces era realmente peligroso. Cuando tú te imaginas un viaje, pues te imaginas un viaje en unas condiciones óptimas, ¿no?, de comodidad. En esta época esos viajes no eran tan cómodos. Esos viajes eran, bueno, pues con un cierto riesgo porque te podías matar por el camino. No dependía tanto de ti como del coche en las condiciones que lo pudieses llevar. Bueno, pues como vemos en la parte de arriba una carroza y cómo esta carroza va evolucionando de manera que en la parte superior, no sé si esto me funciona, porque esto sí que es importante. Oye, a ver, esta parte de aquí, que es cuello de cisne, se llama cuello de cisne, es una de las evoluciones en lo que es la dinámica del carruaje importante, porque es lo que hace que pueda girar a 90 grados. De la otra manera, imagínense, porque eran unas piezas de 5 metros, cada carroza tiene 5 metros de longitud, y con esos coches podían ser 15 metros para dar vueltas, ¿no? Realmente era complicado caminar con ellas. Cuando ya se descubre la quinta rueda, que es la que va en medio del cuello de cisne, es cuando los carruajes empiezan a girar y se hacen muchísimo más ágiles. Como ejemplo, he puesto de ese tipo de carroza la entrada de Luis XIV con Teresa en Arras, en su matrimonio. Bien, entramos en la berlina en 1671. Aquí es donde ya aparece nuestra berlina. Bueno, yo pienso que es un poco nuestra porque realmente es de Tenerife, y aparte de haberla hecho nosotros aquí, creo que deberíamos de valorar esta pieza como una cosa única. Yo estuve cuando la tesis en Versalles viendo los carruajes y allí me di cuenta que realmente, cuando a mí me decían que era una pieza excepcional, bueno, sí, pero es que cuando te das cuenta que por la Revolución Francesa todos estos carruajes desaparecieron, porque eran todos síntomas y era el poder, pues con la Revolución Francesa quemaron todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se salvó? Se salvó todo. Casi, de allí hay unas cuantas, pero pocas, 2, 3, bueno, ponle 5. Pero donde hay más están en Portugal, y esta que está aquí, y que estaba en unas condiciones bastante precarias, que ahora lo veremos, pero gracias a que estaba aquí se pudo salvar. Por eso son piezas realmente únicas, porque ni en la península se encuentran este tipo de modelos. Bueno, tenemos la berlina. ¿Qué diferencia hay entre la berlina y la carroza? Bueno, pues que ese varal que hay aquí en la parte del medio, bueno, que en la carroza iba aquí en medio, ahora resulta que se va a separar en 2 varales. Eso hace que tenga una suspensión y tenga un equilibrio totalmente diferente a lo que tenía la carroza. En cuanto aparece ya la berlina, pues ya desaparecen todas las carrozas. Se conservan las carrozas porque se tienen que gastar, pero todo lo que se va construyendo a partir de 1671 es berlinas. Bueno, esto es un grabado de Galsol de 1756. Es el dibujo más similar que he podido encontrar con respecto a nuestro carruaje. El carruaje que tienen aquí enfrente es este que están viendo ahora en la fotografía, ya restaurado. Vemos que son 2 elementos, es la caja donde va el viajero y luego es el tren o carro, que es donde se sustenta la caja. En un principio las ruedas eran de igual tamaño, luego empiezan a disminuir, la pequeña para que tenga mejor giro alrededor de que se pueda mover mejor, y se sigue manteniendo la rueda grande en la parte trasera, en el juego trasero. La caja que nosotros tenemos
es de otra época que el tren, pero eso no significa que esté cogida de dos piezas diferentes o de dos coches diferentes. Luego haremos una similitud con el coche más similar que hemos encontrado y que viene a ser de la misma época que pudo ser el carruaje nuestro, que es de 1762, y verán que tiene este tipo de amortiguación. El tren tiene una amortiguación en el que va suspendida la caja con una serie de correajes. Esos correajes son los que hacen que vibre, o sea, que son los amortiguadores de la caja. Bien, pues esa carroza estaba en este palacio. Ahí la encontramos y ahí se restauró. Y se tuvo que llevar, hasta que no se termine de restaurar todo el palacio, estará en depósito en el Museo de Historia de Antropología de Tenerife. Bien, pues aquí tenemos el carruaje como nosotros lo encontramos. Lo encontramos en una situación, bueno, pues muy malo, como pueden verlo, ¿no? Sobre todo porque estaba en un habitáculo en el que no había un 100% de humedad. Es que ahí había un 2100% de humedad. Bueno, de hecho es que cuando nosotros lo vimos le dije yo a la del, porque esto lo pagó el gobierno de Canarias, diciéndole que esto pues que no se podía restaurar ahí, porque es que no podías entrar ni siquiera con mascarilla, ¿no? Dice, pues no haberlo cogido. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Pero me quedé así, digo, como que nosotros cuando lo hicimos tampoco es que nos lo dejaron ver, nosotros vimos imágenes. Yo vi la imagen y dije, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo porque era un reto, ¿no? Ponerlo esto, no en funcionamiento porque tiene una restauración de museo. Significa que nunca será una pieza que se pueda volver a usar por las calles de la laguna, ¿no? Pero es, es una joya. Aquí donde la ves es una joya. Yo aquí, como no era solo restauración y no sabía si, iba a aburrir un poco con el tema de la restauración porque soy muy pesada con el tema, la verdad, lo que sí quise hacer fue hacer un estudio de lo que hemos encontrado dentro del carruaje, ¿no? En el carruaje encontramos unas marcas en las ruedas en donde viene el autor, el carretero, que hizo... la firma del carrocero que hizo este coche, por lo menos la parte de abajo. Deloche se llama, es un apellido francés. En la parte interna del carruaje encontramos también distintas señales en donde se ve que antes de montarlo iban cortando las piezas, no en serie, porque esto nunca iba en serie, sino que eran personalizadas, pero sí que se sabía que el carruaje era para o sea, que todas estas piezas iban para este coche. Aquí vemos distintos detalles dentro de cuando la desarmamos, porque hubo que desarmarla totalmente. Berlina Bicef. Yo estuve en Versalles, estuve hablando con la conservadora de allí, le pregunté si tenía algún sentido, no me pudo decir, Berline es Berlina, pero a Bicef no llegamos a saber qué podía significar. Lo que sí encontramos fue una reseña que pone Berlina Bicef hecha por Ginet, aprendiz de Sellier a París. Dice Berlina Bicef, hecha por Ginet, debe ser un nombre que es un aprendiz de Sellier. Sellier se le llama a las personas que hacían este tipo de carruajes, ¿no? A París. O sea, esto nos hace identificar la pieza como una pieza francesa. Que podíamos tener nuestras dudas, ¿no? Hubo gente que me decía que podía ser portuguesa. Yo, pues mira, no. Bueno, y entonces cuando nosotros hicimos todo el desmontaje, esta es la parte de detrás del testero, encontramos una inscripción muy suave, que casi no se veía, y la pasamos, pues estos sistemas que hay ahora de Photoshop, ¿no? Pudimos hacer un contraste y pudimos describir todo lo que estaba puesto ahí, ¿no? Bueno, pues descubrimos que esta pieza había sido rehecha, habían utilizado el carruaje y lo habían vuelto a montar. En la pieza dice, señor Brismure, calle del Sepulcro, esquina con la pequeña calle Tarane, barrio de Saint-Germain. El respaldo de la berlina a Gran Chapelet reemplace el cuero por detrás para hacerlo hoy, de Pau. Ese es
la persona que lo iba a realizar. A Gran Chapelé a mí me volvía loca porque nosotros no buscábamos, estuve hablando con franceses y nada, no me sabían decir. Bueno, pues yo el viaje ese a Francia, bueno, a Versalles sobre todo, fue muy divertido porque la conservadora fue a verlo y ya, bueno, tranquilamente dice, es que a Gran Chapelé es lo de las cuentas del Rosario. Y entonces, claro, ella no había visto el carruaje porque yo no se lo enseñé, porque, bueno, era una tesis, tampoco le quería dar mucha información porque no sabía. Digo, si nadie sabe que esta berlina existe, pues no lo voy a decir ahora, ¿no? Hasta que no lo presente. Bien, pues a Gran Chapelé se le llama a este tipo, a las cuentas del Rosario, a ese volumen que hay en la parte de la moldura, ¿no? Entonces, bueno, todo tenía su sentido, ¿no? Nos metimos ya entonces en un plano de París de 1739 y encontramos el sitio donde se cambió ese respaldo. Viene a ser aquí, calle del Sepulcro, aquí. En esta esquina fue donde se realizó nuestro nuevo montaje de carruaje, que es el que tenemos nosotros. ¿Vale? Bueno, dentro de los estudios comparativos, en mitad de Francia, más tirando al sur, pero como en el medio, encontramos una berlina que es similar a la que nosotros tenemos. Tan parecida que a mí, bueno, me pareció increíble, porque yo me llevé las medidas, nos llevamos el metro, empezamos a medir para ver si tenía hasta el mismo tamaño, y tenía el mismo tamaño. No tiene por qué ser ni copia, ni siquiera ellos se conocerían, o sea, no era el mismo constructor, pero hubo unas casualidades tan grandes que yo, bueno, a mí, bueno, pues esas cosas pues te emocionan porque dices, no puede ser que se parezca tanto, ¿no? Quitando la parte del techo, que es bastante más recta, la de Baqueres, la nuestra es un poquito más redonda, pero viene a ser lo mismo el tema porque había como una duda en que si el carro era tan antiguo, porque ese carro sí es verdad que era más antiguo que la caja, es que hubiesen aprovechado. Oye, pues eso también podía ser. Y puede ser. O sea, estas cosas se estudian hoy y mañana se pueden encontrar otros datos y puede que no sea lo que nosotros pensamos, ¿no? Hoy por hoy yo sí que pienso que se compró el coche en esas condiciones, siendo el carro más antiguo que la parte superior. Y entonces ya, bueno, cuando nosotros nos empezamos a acercar y vimos que la berlina tenía dibujada unos jarrones de flores y la nuestra la tenía así en relieve y que después tenía, bueno, pues esa decoración en la parte de las puertas, bueno, pues yo estaba como encantada, ¿no? Son esos viajes que tú dices, voy a verlo, pero encima me llevo pues una buena información de comparativa y que me puede asegurar que voy por el buen camino, ¿no? Aquí tenemos la parte de detrás, tanto de la berlina del Marqués de Villanueva del Prado y la berlina de Baqueres. Ven que, bueno, pues son muy parecidas. Esta es la parte de los cric, se llaman cric porque es donde se daba con una tuerca y hacían un ruido y bueno, se les llamaba cric. Vienen a ser iguales. La nuestra es más ornamentada, es un poquito más de mayor nivel, ¿no? Pero no deja de ser muy parecida. Y yo, que cogí la nuestra y le puse la tumba, nosotros la hemos perdido porque es tan orgánico todo era tela que se desapareció. Nosotros, bueno, esto fue virtual y lo que hicimos fue ponerle un sillón para que se pareciese lo máximo posible, ¿no? Se llama tumba la parte donde se sienta el cochero. Y como ven, bueno, es muy similar. Bien, esto es una de las comparativas. La segunda comparativa era por colores. Yo cuando empecé a estudiarlo me veo esta silla de posta, se llama silla de posta, pero no es de postal de posta, de correos, sino que se llamaba así a este tipo de coche que es como un coche deportivo, entre comillas, de esa época. Iban a una velocidad tremenda y iba conducido por el propio... ay, que no me sale. El propietario, exactamente. Bien, en la parte de arriba ven que es el mismo dibujo de una silla de posta de la enciclopedia de Diderot. Bien, pues fuimos allí, la vimos, tuvimos la suerte de poderla visitar y ver porque estaba cerrada al público, bueno, tenían goteras, una pena, es el Museo Nacional del Coche en París,
que lo tienen, esa parte la tienen cerrada porque está en muy malas condiciones. La verdad que es una pena. Bueno, pues la sorpresa fue cuando hicimos unas fotografías y nos dimos cuenta que el tejido que hay dentro de la silla de posta es igual a la nuestra. Ya me quedé blanca. Yo dije, bueno, ya, pues ya está, otra similitud más, ¿no? Con la diferencia, después me puse en contacto con la directora del museo, me dijo que era una réplica, que no era el original. O sea, es que nosotros tenemos hasta las telas originales, ¿no? Pero eso no quiere decir que normalmente hay unas casas especializadas en Lyon que hacen y copian los tejidos antiguos, ¿no? Entonces, quiere decir, esto hay que estudiarlo, todavía está por ver, que es el dibujo original, pero que fue reproducido con material nuevo. En el Museo de Victoria and Albert está la silla de manos de 1750. Tiene el mismo dibujo que nuestro tapiz. Bueno, ¿Qué pasa con esto? Que yo pregunté y me dijeron que era italiano. Ellos dicen que es italiano, pero ellos también deberían de revisar esto. Pero no por nada, sino porque los franceses eran muy franceses y en esa época más. O sea, te quiero decir, es verdad que la parte de arriba podía ser italiana, pero ese tejido es muy probable que sea francés. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque ellos sabrán, seguro que saben más que yo. Bien, a la hora de la ejecución de ese terciopelo, les pongo esto porque me pareció muy interesante, es un terciopelo de seda. ¿Y cómo se hacen esas decoraciones en esas telas? Se hacen con una serie de rodillos calientes. Entonces tienen el terciopelo, como ven en la parte superior izquierda, tienen el pelo hacia arriba y por donde va pasando ese rulo que tienen en la parte de abajo caliente, el pelo se va aplastando. De manera que lo que hace el dibujo, es que va haciendo, a base de una trama, va haciendo ese dibujo que ven en la parte de la derecha. Esto es una fotografía macro donde ven los hilos de seda y la trama y la urdimbre que está realizada con lino. En total tenemos 3 modelos diferentes en donde vemos la berlina nuestra, vemos la berlina de Francia y la berlina de Londres, de las cuales parece que la de Londres, sí, aunque sea italiana, según ellos, es antigua y la nuestra también es la original. Es muy importante conservar los tejidos originales, da igual en la situación que estén, no tiene el mismo valor una pieza con el tejido de la izquierda que la nuestra de la derecha. Bien, aquí unas pequeñas fotos para ponernos y regodearnos de cómo estaba el carruaje cuando nosotros lo cogimos. Estaba pues realmente en unas condiciones muy malas. Y bueno, se recuperó. Lo importante de todo esto es que se recuperó. Pero a mí me encanta enseñarlas porque creo que bueno, hemos hecho un buen trabajo y además hemos recuperado una buena pieza. Ven la pintura que como todo es madera, con esa contracción y esa humedad, lo que hace la madera es que salta toda la policromía que hay superior. El mayor deterioro se puede ver también en las partes metálicas, ya que ese exceso de humedad hace que se vaya oxidando, corroyendo toda la parte del óxido. Y luego, bueno, aquí unas pequeñas fotos de la limpieza que se llevó a cabo para ponerla en condiciones. Estos son, en vez de tener cortinas, lo que tiene ese carruaje son unos cubreventanas, porque no tiene cristales, para que no entrase la luz y, bueno, y no se pudiese tampoco ser observadas, ¿no? La parte de volúmenes que desaparecieron, en algunos casos cogimos el modelo que teníamos alrededor y lo llevamos a, bueno, lo fuimos extrapolando a las zonas que nos hacía falta. La parte inferior, que fue perdida totalmente, ven en la parte del suelo, que se había podrido y solo quedaban unos hierros. Y gracias a esos hierros nosotros pudimos recuperar lo que es el tamaño de la caja, que sí, que esta vez la hicimos de cedro por esa cosa de que no se pierda. Este tipo de cajas, que no todos los carruajes tienen, era donde llevaban pues las cosas, cuando hacían los viajes, las cosas de mayor valor, o llevaban comida o algo que, bueno, que tenía que estar más recogido. Esto es una foto del proceso de restauración
que como ven hubo que desmontarla completamente. En la parte superior no pudimos recuperar la piel, fue imposible, la quisimos estirar, pero ya eso estaba ya... Bueno, tuvimos que hacer la parte de, ¿cómo se llama?, del techo completamente nueva. Volvimos a montar toda la pieza y al final encontramos que que tenemos un pedazo de carruaje a nuestra disposición. Así que esto, en la laguna, en este paisaje tan maravilloso, encontramos que este carruaje pudo viajar, o si no viajar, por lo menos pasearse por las ciudades laguneras, ¿no? En este mapa de 1779 están las calles reales, que son las calles más anchas, en las que ha podido pasear, ¿no? Es que con ese tamaño tampoco se podía meter por muchas calles pequeñitas de la laguna, ¿no? Por lo menos se dejaban ver por las calles más importantes. Aquí paisajes antiguos de la laguna nos hacen pensar que difícilmente esos carruajes podían pasar por las montañas, ¿no? Ahí es donde usarían esas sillas de manos que vimos anteriormente. Aquí una escena ya del siglo XIX, pero que pueden ver que había un carruaje en la parte de abajo, eso es Güímar, en San Pedro, que, bueno, para quien tenga duda de que hubo carruajes, pues aquí tienen dos ejemplos con nuestro Teide al fondo. Y ahora, bueno, no sé ahora yo no sé cómo se pone, si se pone solo. Esperen, a ver un momentín, porque aquí, no sé. Esto es un pequeño vídeo de 1 minuto nada más. Ay, no se puede, qué pena. Bueno, tenía... Ay, se me... Bueno, y ahora para terminar, les voy a leer solo un texto que a mí me resulta que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver, que es de Lope Antonio de la Guerra y Peña, en sus memorias en el Paseo por las Mercedes, en 1766. Como este tiempo, es unas memorias, bueno, muy conocidas. Como este tiempo es a propósito para diversiones y la tertulia las deseaba, se determinó para el 25 de agosto por la tarde un paseo a las Mercedes, a que salimos a las 2 con un hermoso día las señoras marquesas de Villanueva, su cuñada doña Ángela de Nava, su hija doña Catalina, doña Teodora de Franchi, mi cuñada la marquesa de San Andrés y el marqués de Villanueva, su hijo don Alonso, don Juan de Urtasaustegui, siempre me cuesta decir, don Fernando Molina, don Francisco Bautista, don Faustino de Franchi, mi hermano y yo. Apeámonos de los coches y berlinas. Aquí ya nos están hablando que aquí hubo coches y hubo berlinas, cerca de la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes. De allí fuimos a pie hasta la Casa del Agua, en cuyas cercanías merendamos y bebimos a satisfacción bajo de frondosos y amenos árboles. Es que está en español antiguo, por eso me está costando. Y amenos árboles. A ver, a satisfacción bajo de frondosos y amenos árboles, y se jugó, bailó, etcétera, hasta la noche, que volvimos en los coches y berlinas, aderezados de álamos y otros ramos del mismo monte, e iluminados con hachas de viento, antorchas. De este modo entramos en la ciudad acompañados del menudo pueblo, que juntamente con los cocheros y lacayos hacían resonar el acompañamiento. Paseamos por las principales calles, cuyos balcones y ventanas estaban llenos de gente que se asombraban al oír el ruido. Apeámonos
en la casa del marqués de Villanueva, donde se jugó al naipe hasta las horas acostumbradas. O sea, todo como muy... A mí me resulta tan bonito que dije, bueno, no me puedo quedar con las ganas de leerlo. En definitiva, la restauración es un compendio de muchos estudios de distinta índole. La restauración no se entendería sin la historia del arte, sin la química, sin la mecánica, sin la antropología y sin la moda. Y ya está. Muchas gracias. Ya está. Sigue. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta puntual? ¿Duración de la restauración? Nos dieron prórroga. Porque fue una cosa complicada de hacer, pero sobre todo porque estamos en Canarias. Entonces, encontrar todos los gremios que hiciesen... Bueno, nosotros hicimos esta berlina y hicimos el otro coche que está allí también, pero ese ya es inglés, es otro coche diferente, ¿no? Entonces yo, cuando empezamos a restaurarlo, lo que me hice fue meterme las cosas en el coche y me las llevé, porque los tapiceros que iban y la veían, por muy mal que estuviese, decían que yo no toco eso, yo no toco eso. Entonces, claro, era difícil encontrar a alguien que se quisiese hacer cargo, ¿no? Pero 2 años, entre las partes de pintura, ebanistería, tejidos, 2 años. Yo como hermano de Fernanda y de todos los hermanos, quería felicitarla porque siempre en todos los sitios donde hemos estado, pues sale los carruajes, ¿no? Y la berlina. Entonces a mí una vez, cuando estaban ellos de viaje, buscando, fueron a Francia y tal, de repente me entero que mi hermana va a Portugal a buscar chinchetas. Y cuando yo veo... Aquí hay que ir a donde toque. No, por eso, que me admira, y la pregunta que iba a hacer es esa misma, que cuánto tiempo yo, porque, no sé, a pesar de que hubo prórroga, más o menos, porque estábamos hablando de eso. 2 años, más o menos, entre que se empezó todos los trámites, buscamos el sitio y al final tuvimos que llevar la dorada, donde estaba en las cocheras, donde estaba la negra, 2 años. Porque empezamos, 2 años, es que las hicimos un poco simultáneas. Gracias. Son 2. Pero tienen que ir, es que una joyita que tenemos aquí. Sí. Es que vamos a ver, es que la importante es esta. La otra, el otro carruaje es inglés, pero es posterior. Y como él, hay ya más. Está preciosa también. Tiene unas piezas de plata, unas piezas de marfil, es una joyita. Y está hecho, es que la restauración, uno no se puede sentar porque está todo cosido, pero para que no se estropee la seda que tiene, ¿no? Además está... Es que es condición. Esos carruajes pertenecen al Palacio de Nava. Los herederos, cuando vendieron el carruaje al Gobierno de Canarias, pusieron como condición que esos carruajes siempre estuviesen allí. Pero es cierto que, es que tal cual está el palacio no pueden estar. Algún día volverán. No sé, yo no sé si lo veré, pero la intención es que tienen que volver allí. Pero de todas maneras, si no, ahí todavía hacen tickets, ¿sabes? O sea, hacen caja los del museo. Pues ya está. Muchas gracias. Los elogios inmerecidos, por supuesto. Yo antepongo la pasión a la profesión, y eso sí es verdad. O sea, a todo lo que hago le pongo pasión y posiblemente en algunos casos la pasión supere a la profesión. Mi profesión es profesor de educación física y me he dedicado a muchas cosas. Restauración de casas antiguas, esculturas, yo qué sé, muchas cosas, pero con pasión. En los libros de retórica el exordio es aquello que uno prepara para introducirse de lo que va a hablar. Y de lo que voy a hablar tiene que ver mucho con Juanma y el paisaje. En una jornada que se celebraron en el Colegio de Arquitectos de Tenerife, que Juanma perfectamente conocerá, en el 2011, yo tuve la suerte de asistir. Lo malo es que la fotografía que van a ver es muy mala porque yo estaba en la tercera y cuarta fila, la hice con una cámara, que es esta. Farinelli, a Juanma se ríe, Miguel Pulido, Alberto Delgado y Juanma Paler. Estamos hablando del 2011. En esa reunión, pues creo que se creó el Observatorio del Paisaje, en el que Juanma fue nombrado director. Los profesionales de esa jornada que participaron sobre el paisaje
Franco Farinelli. Franco Farinelli, Juanma, es un profesor de Bolonia, catedrático y director del Departamento de Filosofía. Daniel Buren, un controvertido pintor, controvertido porque su obra es bastante polémica. Los que hayan estado en Bilbao, en el Guggenheim, verán que el puente pintado de rojo desde arriba hasta abajo es una de sus obras. Franco Sagari, un arquitecto paisajista, diseñador de grandes jardines, espectaculares jardines. En la charla que nos dio, vamos, nos quedamos alucinando, yo por lo menos. Michael Jurujú, otro arquitecto paisajista. Paolo Bulli, un suizo. Juanma se está riendo porque, claro, lo tiene a flor de piel. Y Mike Jubu. De Mike Jubu recuerdo una anécdota porque puso una diapositiva equivocada, porque puso un paisaje de Lanzarote confundido con un paisaje del Teide. Y yo justamente había estado, esa misma semana, había estado en Pico Viejo. Entonces, claro, me resultó tan fuerte que, fuera de contexto, le dije que había una equivocación y la corrigió. Bueno, pues en ese evento de personalidades, los expertos llegaron a estas conclusiones. Una, el paisaje como un patrimonio cultural e histórico heredado de pasadas generaciones que hemos y debemos conservar y mejorarlo para transmitirlo a futuras generaciones. Una segunda conclusión a la que se llegó en ese encuentro era que el paisaje como un valor ambiental y de calidad de vida, evidentemente lo es. Y una tercera, como el paisaje como recurso económico, sobre todo en un territorio como el nuestro, en el que dependemos fundamentalmente del turismo. Luego, mi relación con Juanma continúa y mi relación con el paisaje. Juanma me invita a participar en una jornada hace muy poco, en Garachico, en un seminario previo al Congreso Mundial de Bancales que se va a celebrar en La Gomera dentro de muy poco. Juanma nos dirá la fecha después, creo que es en marzo, ¿no? Aquí tenemos a Juanma en la sede de Caja Canaria. Y fíjense el nombre que lleva, qué bonito, El Buen Vivir, Paisaje de Bancales. Y aquí está la presentación. No recuerdo, Juanma, el nombre, dímelo. Timmy Tillman. Ah, Timmy Tillman, sí. Timmy Tillman es un experto de paisajista que pertenece, Juanma, A la Universidad de Coventry en Londres. Exacto. Pero vive en Stuttgart. Está. Juanma Delgado y el alcalde de Garachico, en la presentación de ese seminario internacional. Tenemos una frase que viene al pego, para lo que estamos celebrando. Fíjense lo que dice aquí, origen canario. Y Pedro Molina, cuando se invitaba a estos eventos, decía lo siguiente. Todo el mundo aquí ha hablado de lo suyo, pues yo he venido a hablar de lo mío. Y lo mío esta noche es piedra, roca y paisaje. Pero concentrar todo eso en 45 minutos es harto difícil. Y entonces hay una frase de Winston Churchill, también a pie, que dice: yo soy capaz en 5 minutos de preparar un discurso de varias horas, pero necesito muchos días si quiero que dure 5 minutos. Impensable, lo mío va a durar un poquito más. Y lo puedo decir, he estado durante 2 meses trabajando duramente para hacer lo que van a ver. Dedico este pequeño y modesto trabajo a una persona a la que le tengo un aprecio especial por 2 causas. A Telesforo Bravo, yo soy un profano en el tema de geología, pero sí soy amante de las piedras. Y Telesforo Bravo es un geólogo, vulcanólogo de reconocida autoridad, al que tuve el placer de invitar cuando era director del Colegio Británico Yowar a unas charlas que nos diera a mis alumnos, y luego posteriormente nos dio otra charla en la Casa Azul, de la que también fui director fundador. Porque nosotros cada verano, durante el curso, íbamos en varias ocasiones al Teide. Y todas las explicaciones que él nos había dado era el motivo para que los alumnos fuesen sacando una excursión didáctica. Magnífica foto de Telesforo Bravo con el Teide al fondo. Nosotros, con los alumnos, vamos por aquí. Ay, perdón, me fui atrás. Por aquí. Que llaman La Corbata.
Es un descenso que se puede hacer en 20 minutos. Les recuerdo, iba con niños de 6, 7 años. Los únicos españoles que iban conmigo eran mis sobrinos, porque los padres españoles se negaban a que sus hijos fueran. Sin embargo, el resto de niños que iban con nosotros eran ingleses, alemanes, alumnos del Colegio Británico Yowell. O sea, vean ustedes la diferencia de mentalidad que había en ese entonces, pero sin embargo me sorprende que cuando el volcán del Chinchero explosiona, el Instituto Cabrera Pinto manda a los alumnos a visitarlo. Y hay una fotografía emblemática que yo doné al Instituto Cabrera Pinto, que están en la Plaza de la Pila los alumnos del instituto trasladándose a visitar el Chinchero. Teleforo Bravo ya, en un estado ya de mayor. Ese sonido se lo debemos a un músico, que su padre está aquí, Daniel Marín, que luego lo comentaremos. Hay antecedentes en los sabios griegos. Ya Tales de Mileto en su día decía que el universo era agua y que la Tierra era solo un disco plano en el que flotaba en un océano infinito. Llegamos a Anaximandro, ya intuye que el universo era una masa uniforme, inobservable, que él llamó Apeirón. Y llegamos a Anaxímenes, que creía que ya era el aire el elemento fundamental del universo. Pero teníamos que llegar hasta Genofanes para decir que las montañas tenían que haber sido originalmente cubiertas por el mar, ya que encontraron en ellas conchas marinas. Todas estas teorías generaron pues, una gran y controvertida polémica entre newtonistas y plutonistas. Los geólogos, que hay aquí algunos, sabrán que Werner fue el fundador de la teoría newtoniana y James Hutton el plutoniano. Y ahí tenemos ustedes las diferentes posiciones, las dejo un momento para que las puedan leer con calma, y sin embargo, fíjense que los newtonianos prevalecen sobre los plutonianos porque se acoplan mucho mejor, sobre todo, a la Biblia. En aquella reunión, Juanma lo recordará, Humboldt dijo, a partir de Humboldt se habla de paisaje en Canarias. Lo que tengo dudas, porque hay una persona aquí que me dice que fueron 6 y yo he leído que eran 7, la estancia de Humboldt en Tenerife. Luego me dice que son 6, yo digo que son 7, pero bueno, es una cuestión de verlo. Lo que sí les puedo ver es la grafía de Teide, con Y, que es la que la tenía Humboldt. Humboldt escribía Teide con Y, no solo Humboldt. Antes de Humboldt no se nombraba Teide, sino Pico de Tenerife. Pero es curioso cómo dibujaba los aspectos. Fíjense que esto es el momento actual, esta fotografía es reciente. Y este es el dibujo de Aimé Bonpland. Y esta fotografía ya es histórica, es en el Chimborazo. Y esta, que es una joya para mí, porque está el drago representado con un lagarto. La encontré casualmente, haciendo una especie de inmersión en internet, me encuentro con esto. Lo que está debajo, si es el dibujo original, que lo tengo en un libro de Humboldt. Pero esto también creo que es de Bonpland. Entonces, si se fijan bien, Humboldt no estuvo en el drago de Icó, pero sí estuvo en el de Franchi. Posiblemente lo que esté representando aquí sea el drago de Franchi. Hombre, a mí me hubiese gustado que fuera el de Icó, pero bueno. Bien. La piedra a lo largo de la historia ha sido soporte de artistas, de escribanos,
y condensar toda la manifestación o todo el recorrido es impensable hacerlo. Vamos a hacer una pasada. Aquí tenemos unas manos, positivas y negativas. Aquí tenemos una representación en la que la figura humana aparece, que no es muy frecuente, dicho sea de paso, y esta sí la tengo un cariño especial. En el año 64 tuve la suerte de visitar la cueva de Altamira, por 2 veces. En una ocasión fui acompañado de un médico y de su hija, que era la que me había invitado, y en la segunda ocasión fui solo. Estuve como 3 horas. Y el idóneo, el que estaba dentro, me acompañaba, que era un señor mayor con una linterna, que no hemos podido y logrado actualizar el nombre. Sé que murió recientemente, pero era la persona que estaba indicada. Allí había una cancela con un señor que abría su llave y entraba. E incluso había gente que dentro fumaba dentro de la cueva. Eso lo vi yo, o sea, en el año 64. Aquí tenemos algunas figuras en piedra, otra figura en piedra. Y aquí tenemos algunas tablillas, aunque no son realmente en piedra, están hechas en barro, que al fin y al cabo proceden de la tierra. Pero es curioso porque luego veremos una serie de similitudes que parecen realmente insólitas. Otras tablillas. Y llegamos a Champollion, que gracias a un acierto, dicen que tropezó con la piedra y se la encontró, que es la piedra Rosetta. Y se pudo descifrar porque estaba la primera parte escrita en caracteres jeroglíficos egipcios, en demótico y en griego uncial. Al encontrarse esto, pues se pudo traducir, todo este mismo texto está en los tres idiomas, en las 3 lenguas. Perdón. Fíjense, quiero que se fijen bien en estos elementos. Yo sé que muchos de los que están aquí los reconocen. Fíjense en este elemento, en este. Bien, pues eso pertenece, como ustedes saben, a los letreros del Hulan, en el Hierro, que los he visitado en varias ocasiones. Y aquí tenemos una fotografía que me siguió su hija, María Victoria, que fue compañera mía, profesora en el Colegio Luther King durante muchos años. Yo le he dedicado a Cuscoy varios trabajos, uno de ellos publicado en la prensa, y a Cuscoy le tengo un afecto especial porque lo conocí con 6 años. Yo con 6 años, él hacía unas excursiones a visitarlo en las escuelas, él era maestro, y visitaba la escuela de don Argelio Nicó. Y hacía unas excursiones didácticas con los niños y nos íbamos al monte. Y hay una fotografía en la que estoy yo con 6 años y Cuscoy enseñándoles una serie de cosas que él veía. Yo en aquel entonces, le puedo ser sincero, no veía nada más que piedra. Hoy sigo viendo lo mismo, sigo viendo piedra. Fíjense los caracteres. Fíjense la similitud de caracteres. Con lo he puesto aquí para que vean la comparativa. Pero fíjense de qué periodo son. El alfabeto lineal de origen sumerio, 1800-1500 a.C. Hasta ahora, siempre los estudiosos, aquí habrá algunos, que se relacionaban estos signos, cuya interpretación no ha sido todavía descifrada, no se sabe el significado, con otras procedencias. Las piedras hablan, pero ¿las escuchamos? ¿Las entendemos? Yo creo que no. Yo por lo menos las veo, las admiro, pero no las entiendo y no las puedo interpretar. Ya llegarán generaciones futuras que lo harán. Muy conocidas por todos, porque son los petroglifos de la Fajana y Lomo Gordo, el Paso, en La Palma. Hoy, concretamente, en una charla con el hijo de José Antonio Rama, cazador, me dice que acaba de descubrir en una cacería en La Palma unos letreros diferentes. Le digo, ¿hiciste fotos? No. Le digo, pero tengo pendiente de ir otra vez. Curiosamente, los cazadores son los grandes personajes en los hallazgos, porque sus perros se pierden y se meten en cuevas y ellos detrás de las cuevas encuentran. La mayoría de los de la pared de Roberto han sido encontrados con cazadores. Y lo que han hecho últimamente es no publicitarlos por el peligro del expolio, que me parece un buen criterio. Aquí tenemos otros, que son la zarza y la zarzita, y hay un paque, y se pueden ser, son visitables.
Voy a hacer un repaso de las 10 construcciones en piedra más antiguas hechas por el hombre. La primera, en Francia, data de 4850 a.C. Está en Bernenès, Francia. La segunda, también en Francia, construido a finales con fines sagrados y por civilizaciones precristianas, año 4700 a.C. Tercera, edificio en piedra, el túmulo de Saint-Michel. Es la construcción más grande construida por el hombre de forma tumular. Quiero que se fijen en esta escalera. Reténganla en la memoria visual para luego vean una comparativa. La cuarta edificio en piedra está en Italia y está construido sobre el año 3600 y con fines religiosos. Aquí hay un error, es 4000, hay un error, pero bueno, fíjense que el edificio realmente es el que está detrás, tiene forma piramidal y se parece un poco, los que conocen la pirámide de Saqqara, tiene algo de parecido. Este es curioso porque es la granja más antigua de Europa, data del 3700 y es un edificio en piedra, conocido como Snack Howard, en Escocia. Un sexto edificio en piedra en Malta, data del 3700, construido también con fines religiosos y es mucho más antiguo que las pirámides egipcias. No mucho más, pero más antiguo. Este lo conozco. En el año 78 yo fui con una familia inglesa a visitar Stonehenge. En ese entonces se podía acceder casi hasta Stonehenge. Actualmente no te dejan llegar. Actualmente te dejan a 6-7 kilómetros y tienes que ir en un pequeño autobús hasta Stonehenge. Y esa propuesta se la comenté a Miguel Becerra, que tiene que ver algo con la movilidad, para que se haga lo mismo en Masca. Masca, que no acceda el coche hasta Masca, se quede fuera de Masca o fuera de los sitios emblemáticos, en el Teide también. Que dar una serie de rutas para que no haya deterioro medioambiental. El octavo edificio en piedra está en Irlanda. Es un grupo de tumbas y fíjense en lo mismo, fíjense en los accesos, porque luego veremos algo curioso. Este es magnífico. Cuando estaba haciendo la composición, Hugo tuvo acceso y me dijo, seguramente se cayó y lo volvieron a colocar. Pero hay que pensar cómo lo colocaban con los medios de antes. Con los medios actuales es muy fácil, pero hay que ponerse en la situación cuando fue construido. Y esta es curiosa porque es el edificio más antiguo conocido en América. Se llama Sechín Bajo, en Perú. Data del 3500. Vamos a ver algunas construcciones monumentales en piedra y roca. Es imposible hacer un recorrido muy rápido porque es impensable que podamos abarcarlas todas. Sin lugar a duda, el número 1 es la muralla china. Vuelvo a Hugo, porque me decía que no puede tener 200 kilómetros. Sí los tiene. Fui y volví a través, entré en varias vías de internet y efectivamente los tiene. Pero no lineales, sino hay varios ramales y la primera longitud medida era 8.700 kilómetros. Y nuevos estudios posteriores arrojan esta cifra, de 21.200 kilómetros de largo. Pero claro, siglo V hasta el siglo XVI. Y esto es lo que se ve desde el espacio exterior. Se decía que si desde la Luna se veía, y cuando le preguntaron a Astro, ¿usted vio algo de la Tierra? Dicen que se ven las pirámides. Astro dijo, no, no se ven las murallas. Desde el espacio exterior sí, que es esta imagen, que es de Provo. La Gran Muralla vista desde el satélite. Pero no es la única construcción que se ve desde el satélite. Hay más construcciones que se ven desde el satélite. Las pirámides de Giza. Otro misterio constructivo. Aunque lo veamos, las localizan. Vemos el Sinaí, vemos el Nilo, vemos la isla de Creta, pero fíjense dónde están. Ahí están. Y son visibles. Otra monumentos en piedra misteriosos y
estos han sido desenterrados. Originalmente estaban enterrados se veía solamente la parte de la cabeza, que lo podemos ver aquí ahora. Posiblemente creo que este, me parece que coincide, es este. Fíjense la cantidad de metros cúbicos de tierra que algunos piensan fueron puestas, fueron añadidas por escorrentía. La verdad es que todavía los científicos o los especialistas en estos temas no están todos de acuerdo. Hay una parte que es relativa a lo que llamamos muros, sencillamente, que son hechos no realmente por canteros ni labrantes, sino por parederos. ¿Lo reconocen? A ver, díganlo, por favor, si alguien lo reconoce. No. Pues miren, esa fotografía le sirvió a Juanma. No es mía la fotografía es de un gran amigo nuestro, fallecido ya, que lo voy a desvelar, porque hay una comparativa del tiempo actual. Eso está hecho en el año 74, por nuestro amigo Adrián Alemar de Armas. Escribió un libro sobre Máscara, un magnífico libro, y lo presentó en un congreso de antropología en Andalucía. Pero fíjense ahora la transformación del año 74 ahora, que la fotografía está hecha de hace un mes. Estos bancales son estos bancales son estos, esta curva aquí es esta. En algunos casos, la superficie de la pared construida es superior al terreno de plantío, en la mayoría de los casos. Yo con Máscara tengo una relación especial, Juanma lo sabe. Mi padre fue el que gestionó la galería, la apertura, el alumbramiento de las galerías de Máscara. Y yo con 6 años bajaba, nos quedábamos en la casa del patio de Fernando Masí del Hoyo, subíamos hasta el Cherfe y bajábamos en burro, caminando, algunos en burro, yo caminando y a veces a hombros de mi padre. Y cuando se intentó hacer la carretera de Máscara, Pérez, el alcalde pedáneo, cuya estatua se encuentra, y la leyenda que está al lado es mía, a Pérez que le robó la luz a las tinieblas y el camino de las bestias de carga, y que ella es historia en estos bellos barrancos. La obra es de Eladio de la Cruz y el texto es mío. ¿Por qué? Porque tenía un afecto especial a este hombre. Cuando quiso trazar la carretera, Clavijo era el presidente del Cabildo, le dijo: imposible, Pérez, no se puede hacer carretera, es inviable. Pérez le contesta: Clavijo, tengo un ingeniero que la traza. Y Clavijo le dice: ¿quién? Un burro. Así fue. Y el burro fue el que trazó la carretera, porque esa carretera que está en Máscara ahora está hecha así. Juanma, contrólame el tiempo, ¿eh? ¿Tú sabes qué? Juanma me conoce y sabe que me enrollo en una prisión. Otra, esta fotografía es de Adrián Alemán, en el año 74, y a la derecha el momento actual. Tenerife, en invierno, está claro, porque hasta el sur está verde. Aquí van a ver ustedes una comparativa de las diferentes tipologías de bancales y de piedras utilizadas. Aquí tenemos esta fotografía es de Hugo Luengo y son hechas en el sur, tienen más de 150 años y están venciendo prácticamente al tiempo, porque eso no tiene argamasa ninguna, ningún tipo de tal, y no se han caído durante 150 años tiempo. Yo las he titulado Piedras desafiando al viento. Bancal del norte, otro bancal del norte, un bancal del sur, vean la tipología diferente, que está siendo colonizado por los pinos. O sea, el pino habría que quitarlo, porque realmente es una zona de plantío, no es una zona de pinar. Y un plantar en Arico. Este para mí tiene un valor especial, porque soy de Icó, evidentemente. E Icó con Y, por favor. Si alguien quiere, a partir de ahora, pertenecer a la cofradía de la Y, empieza a escribirlo con Y, que yo le anoto y le pongo como socio numerario. Porque además es fácil, porque si yo a Icó le pongo un arquito encima, tengo al Drago. Si le pongo una base, tengo una copa de vino. Entonces, tengo a Icó de los vinos. Bueno, fíjense la diferencia
la diferencia, los que conocemos ICO, aquí está el amigo Javier Dorta, icodense, médico, que eso está tomado desde las canalitas. Pero hay una cosa curiosa que nadie ve, y que yo sí vi cuando vi la fotografía, que es esto. Miren, lo van a ver. El mayor molledo, morra, pirámide, como ustedes quieran llamarlo, construida en Canarias. Estaba ahí. Y desapareció, por arte de magia. No está. La tienen ahí señalada. Esa fotografía es magnífica, es de Pepín Miranda. La Gomera, aquí no me voy a extender porque va a haber un congreso de bancales y La Gomera es la isla que más, sobre todo el Cabildo, que más dinero ha destinado a la recuperación de bancales. Pero yo con Juanma tengo un pequeño encono. O sea, recuperamos los bancales, las piedras, vamos a vivir de las piedras. Si recuperamos los bancales tenemos que plantarlos, porque no vale recuperar muros si no se plantan. Estamos en la misma. Hay que recuperar el bancal como muro, como paisaje, pero hay que plantarlo. Y si no se planta, casi estamos en la misma. Juanma, después me peleo. Otro bancal de La Gomera, del norte, otro bancal ya reconstruido. Creo que son del orden de 3 millones de euros lo que destina el Cabildo de La Gomera para la recuperación de bancales. Leí, tengo la información. Una propuesta para la inversión de ese nivel. Vale, esa propuesta salió recientemente en el periódico, está aquí. La tengo aquí, se la pasé a Juanma. Bueno, vamos a seguir, porque si no, nos enrollamos como serpiente. Betilo. Betilo es una piedra sagrada. Bet viene de la palabra griega, bet significa espacio de los dioses. La piedra dorada de Myanmar. Está en Birmania. Los birmanos piensan que está sostenida gracias a un pelo de Buda. Eso dice la leyenda. Stonehenge. Magnífico. Stonehenge hay que visitarlo, no verlo. La magia que tiene y que despide, la siento. Lo digo porque la he visitado 2 veces. Y en las 2 veces ha sentido. Y hay una cosa que además es interesante, que no vemos cuando lo visitamos, que es los círculos, que están alrededor de los tribus de Auri. Esta es la piedra sagrada o roca sagrada de Machu Picchu, en Perú. No podía faltar nuestro Teide, montaña sagrada para los indígenas huanche. Yo, aborigen, indígena aborigen, una polémica que se ha suscitado, pero bueno, vamos a partir de ahora a llamar a indígena para hacerle a Farrugia, que me dice que debería utilizar ese término. Lo conocen, al Urua, Ayer Rock, en Australia. Esta construcción tiene no es construcción, es un edificio natural, tiene 2,5 kilómetros hacia abajo, ya lo han hecho las prospecciones. En la parte superior, que no es motivo de este tema, es para otra charla, tiene una serie de agujeros similares a los que hemos encontrado recientemente en La Palma. El significado todavía es dudoso, no se sabe si es religioso, si es votivo, en fin. Lo que sí tiene unas grandes inscripciones. Y ahora la tribu que lo tiene asignado, que ahora lo veremos, tiene prohibido el ascenso, pero de recientemente. Esto se ha convertido en un parque temático prácticamente, tipo Walt Disney, y los indios no quieren que se suba, y están prohibidos subir. Ya montan guardia para que no suban. Admiren, fíjense la cantidad de gente que está en torno a algo tan pequeño como esto, que lo voy a señalar, que es esta. ¿La ven ahí? Eso es un núcleo de obsidiana mío que saqué, no ha sido expoliado, por supuesto, porque hay miles, eso está en la zona alta de Icó. El tamaño que tiene la cava es esa, no es otra. Ahí la tienen. Es esta, la piedra negra, que está en esta esquina. Y vean ustedes la magia, el poder que puede tener un betilo de esas características. Es impensable.
Claro, el mundo musulmán lo entiende. Pero es que si nosotros vamos a Roma también hay otro Betilo. O sea, cuando van a ver al Papa también tenemos miles y miles de fieles en torno a la figura del Papa. O sea, que es otro Betilo, pero no es Betilo humano. Pero al fin y al cabo son Betilos. Esta es magnífica. No sé si la conocen. Esta piedra cueca se la dona el gobierno venezolano a un artista plástico alemán que quiere hacer una gran comunión espiritual de los 5 continentes. Elige de cada continente una piedra para hacer una gran exposición magna en Berlín. El gobierno venezolano accede y le da la piedra, pero se plantea un problema muy grande. Aquí tenemos al escultor alemán Wolfgang von, ahí que lo diga el que sepa, Wanzenfeger, pum, pum. Bueno, trabajando la piedra. ¿Qué hizo? Para no herir la sensibilidad de la tribu Pemón, ¿qué hace? Invita a la tribu a que haga el ceremonial de iniciación en el año 1998. Esa piedra tiene una historia simpática, curiosa, porque la llaman la piedra del amor. Cuenta la leyenda que un indio Pemón estaba enamorado de una india de otra tribu hostil y como castigo los convierten en piedra. Maravillosa leyenda. Y la tenemos en Global Stone en Berlín. Pero no Maduro, Chávez hace gestiones para que se devuelvan. Y al final, a través de Maduro, se consigue devolver. Y está ya, lo que no sé exactamente el sitio, porque he estado en contacto con personas en Venezuela, está de vuelta, se ha hecho la logística para el transporte, pero no sé el sitio exacto donde la han colocado. Lo más probable es que la hayan colocado en Canaima. La piedra tiene unas inscripciones maravillosas que yo, por esta zona, muy bonitas, muy interesantes. Cada piedra tiene un significado. Amor, lo tengo apuntado aquí porque no lo puedo leer. Lo digo. Amor, paz, despertar al mundo, esperanza y perdón. Fíjense que la teoría de él era conjugar el Pangea, o sea, parte del concepto de que todo era uno y luego se expande. Magnífica fotografía, lo conocen, Meteora. En la parte alta, del lado de allá se ven unos templos, más que templos, monasterios. Esta piedra, curiosa, está en Marquina, en Guipúzcoa, y se hizo una iglesia para albergarla. Para los vascos es una piedra sagrada. Está dentro de un recinto construido como iglesia para albergarla. Esto está la fotografía es mía y es de un megalito cántabro en esa excursión que hicimos por una cosa que van a ver ahora. Tindaya, la montaña sagrada de los majos. Polémica, disputa. Bien, bueno, vamos a ver. Una cantera magnífica, autorizada para expoliarla y para sacar piedra. Tenemos un edificio emblemático que es Caja Canarias, chapeado con este tipo de piedra. O sea, toda la fachada de Caja Canarias de Santa Cruz está con ese tipo de piedra. Este era el proyecto de Eduardo Chillida, muerto. Él lo que quería era horadar la montaña, hacer una especie de monumento, cuando realmente, en mi opinión, la montaña era un monumento en sí. No había por qué hacer ningún monumento. Ya la montaña era un monumento para nuestros aborígenes, para los majos. Algunos arquitectos defendían el proyecto, pues dice que ese era el gran revulsivo. Tal. Fíjense lo que había en la parte alta. Los mejores podomorfos que hay en Canarias están en esa parte. Y eso desaparecía. Dice, no, eso se conserva. No, eso no se conservaba. Eso al hacer hacer la penetración que se hacía, esto se derrumbaba y se caía. Dice, no, que eso se conserva. Al final quedó algo significativo, una protesta social muy fuerte, que yo la he representado de esta forma. Por mucho que movamos la montaña izquierda, derecha, para arriba y para abajo, al final Tindaya no se toca. Y me gustó y yo me apunté a esa plataforma, firmé y conseguí varias firmas de muchos amigos para que no se tocara. Yo no sé si ustedes están de acuerdo en que se toque o no se toque, eso lo dejo a la mentalidad de cada uno.
Bueno, no sé si conocen el románico erótico en Cantabria, yo lo he visitado, Julio Fajardo sí lo ha visitado. Yo tuve la ocasión de visitarlo en el 2005 y realmente me quedé impresionado. Estos son los canecillos que están, sobre todo en Cervato, que es esta, en San Juan de Lines, pero si se fijan bien, la de Cervato es curioso porque esta dama le está haciendo una tentación y el hombre está diciendo, ¡ay, Dios mío!, con el pene en erección profunda y ella con la vulva enseñándosela de una forma obscena. El miembro de este señor no es nada despreciable, este está haciéndose una manola, una autofelación. Entonces, cuando estaba haciendo el vídeo, el compañero que hizo el montaje, cuyo padre está aquí, me decía, Álvaro, la verdad es que no entiendo eso. ¿Cómo es posible que esto? Y digo, hay dos teorías. Los expertos en arte han dado dos versiones. Uno, que era para excitar al visitante, para procrear, porque en la Edad Media había poca población y había que aumentarla y excitar al individuo, o todo lo contrario, era evitar la concupiscencia. Pero mientras estábamos haciendo el vídeo, el que no lo conocía dice, yo creo que ninguna de esas dos teorías funciona. Para mí, el cura estaba bebido, ciego, o se había echado un porro con el cantero. Ustedes piensen lo que quieran, pero eso está ahí y vale la pena visitarlo, ¿eh? No solamente está en Cantabria, hay en la parte de Palencia, también hay algunas, y en la parte de Burgos. Menos en Francia, ¿eh? En Francia hay muy pocas. Bueno, muro macizo y ciclopios en piedra labrada en Perú. Verdaderas joyas y verdaderas cosas dificilísimas de entender, por lo menos para mí, que estoy todo el día intentando labrar una pequeña piedra y me cuesta un montón. La última teoría es que entre la junta se ponía un líquen que con el paso del tiempo iba erosionando las imperfecciones de la piel y se iba ajustando. Es una teoría que es reciente. Vuelvo otra vez a mi amigo, porque es que él tuvo la ocasión de verlo y decía que con mucha lija y tiempo se hacía. Le digo, sí, con lija y tiempo se hace eso. ¿Y cómo la sube? Pero no entiendo el qué sentido tenía. ¿Tenía sentido defensivo? Porque miren dónde están. Tanto trabajo para qué se hacía ahí. Defender un espacio pequeño, defender la parte que está detrás, la parte que está delante, sigue siendo un misterio. O sea, algunos que ven cuarto milenio siguen pensando en que hay otras cosas. Pero bueno, yo que no soy cuarto milenista, ahí lo dejo. Y ahí ven diferentes técnicas de labrado en piedra, Perú, Egipto, etc. Esta no voy a hacer ningún comentario. Piedras contra fusiles y dominación. ¿Victoria o derrota de Acentejo? Según lo veamos, según quien lo diga. Si lo dicen los castellanos o lo decimos los isleños. Este término, esta no estaba prevista incluirla en esta sesión, pero lo he puesto por esto, simplemente. Voy a enseñarlo porque aparece esta noticia el otro día, que la habrán visto en el periódico, que en la playa del Puerto de la Cruz se están dedicando, sobre todo extranjeros, a hacer pequeñas esculturas, vamos a amontonar las piedras y después 4 o 5 piedritas las cogen, las pegan y las venden como souvenir a los turistas. Y precisamente ha sido denunciado por el hijo de Teleforo Bravo. Un miembro las vio y efectivamente se está haciendo una verdadera depredación de las playas. Esto que ven ahí no es una depredación, lo voy a decir por qué. Esas son mías, esta que está aquí y esa que está aquí. Esos son callados de la playa de las Meleninas en Lanzarote. Y las presenté en una exposición donde los protagonistas eran callados.
y yo puse, no cambies lo que la naturaleza ha cambiado tantos años en construir. Y yo cuando me quiero quedar con mis amigos que van a visitarme al tanque, le digo que tengo 2 meteoritos. Y algunos se lo creen, ¿eh? Este que está aquí es el núcleo que habíamos hablado. El término que haya abusado es un término que me he inventado, no existe. Yo he ido a la Real Academia, he hablado con Maximiliano Trapero y dice, no existe. Yo puse de callado en, sobre y poner callado. Fíjense lo que se puede hacer, no esta aberración, las maravillas que se puede hacer con los callados si se utilizan inteligentemente. Esto lo conocen algunos y sobre todo si son de La Palma. Vean qué maravilla de trabajo. Todo este pavimento, por eso lo he puesto piedras a ras de suelo, todo este pavimento está hecho así. Este es otro en Agüime, en la Plaza de Santo Domingo, en el que se combina encallabusado con piedra labrada. Este es curioso, Juanma, porque está en Arico, en una casa particular. Lo fotografié el año pasado. Vean la figura. Fíjense una cosa, este pavimento es eterno. Esto puede durar millones de años. Esto no hay ningún pavimento que lo pueda superar. Y aquí hay arquitectos y me dirán si hay alguno pavimento mejor que este. Bueno, y ahora he puesto, para casi terminar, unas construcciones piramidales de piedra de difícil interpretación. Vamos a ver. Cuando surge esto, yo escribí un artículo bastante polémico en la prensa al día que titulé Templos de la Nada. Y era aquella polémica que se suscita cuando Thor Heyerdahl da autenticidad a las pirámides de Chacona diciendo que eran pirámides. Yo me trasladé a Weimar, hablé con personas mayores y dice, mire, don Álvaro, eso olvídese, esos son molleros, majanos. Mi abuelo trabajó ahí con cesta metiendo piedras dentro. Yo no me metí. Como yo tenía referencias por Laticó, que sí las conocía muy bien, y había conocido a gente que había trabajado y había levantado parte de la pared, es cuando viene mi escepticismo hacia que fueran pirámides. Y por eso me manifesté en contra de considerarlo auténticas pirámides. Lo dejo ahí. Algunos piensan que fueron incluso traídas desde el espacio exterior, o por lo menos inspiradas. Esta, los que somos de Icó, la conocemos mucho, porque cuando bajamos a la playa de San Marcos, la teníamos ahí a la derecha del camino. Esta parte está derruida, pero por aquí hay un acceso en escalones. Hay otra un poco más hacia este lado que no la he fotografiado. Esta está en la breña, pero fíjense lo que yo les decía. Recuerden aquella escalera de acceso, aquel túmulo, pues miren, aquí lo tenemos prácticamente casi igual. Esta está en breña alta, breña baja me parece. Bueno. Menos mal que Thor Heyerdahl no vio esta. Esta fotografía la hice, Juanma, cuando fui con el grupo que me asignaste para el congreso. Y fíjense qué maravilla de pirámide. Es pentagonal o hexagonal. Yo conocí a personas que trabajaron haciendo esta pared. Díganme ustedes entonces si es aborigen. Entonces dice, algunos, no, es que a lo mejor los aborígenes empezaron aquí, después los de los castellanos aquí, y estos fueron los de Santa Bárbara. No sé. Yo creo que la forma más racional de amontonar la piedra es esta. Se hace unos muros, se va metiendo dentro, y limpias el terreno. Eso lo dejo. Pirámide, templo. Algunas personas son muy afortunadas porque van a un río y encuentran pepitas de oro. Yo recuerdo un canto que se le hizo a Salvador Quintero Delgado, un garachiquense, amigo de Federico García Lorca, en el Baladí de los Tres Ríos, que dice Río Dauro. Río Dauro viene del río que da oro. Y no era Darro. Darro fue un cambio que se puso después, pero el nombre era Río Dauro, que da oro. Pues bien, hay algunas personas tan afortunadas que tienen esta suerte. Se encuentran esta, una auténtica pepita de oro. Yo soy uno de ellos. Estas son mías. Pero mire de dónde proceden. Son la piedra del riñón. La piedra del riñón y la vesícula. Doctor honoris causa, dígame usted, ¿son auténticas o son piedras del riñón? No las mías, afortunadamente. Porque esas piedras para excretar o para expulsarlas hay que pasar las canutas. Bueno, ya estamos terminando. Ya llegamos al final. Infinen.
Después de tanta piedra, yo he llegado a la conclusión de que al final lo que va a ocurrir es esto. Y lo he titulado auténtico, Big Aim. Pero con la gran suerte que se me dio. O sea, bien. Todo esto ha sido, evidentemente, posible gracias a estas personas. Yo tengo una parte de culpa, pero el culpable máximo, su padre está aquí, es este joven. Bueno. A escote, es un término que utilizo, escote a medias, tú y tú y tú. Pagamos a escote. Bueno, Álvaro Fario y Daniel Marín. No hay un error de escritura. Es el nombre artístico, me dijo, Álvaro, explícalo, porque es el nombre artístico. Daniel Marín es un compositor canario, joven, catedrático en Seúl, de percusión, en Berkeley, y es un fuera de serie. Algunos de los que están aquí, tuvimos la ocasión de Moloney, Hugo, otros más, de oírlo. Hice una composición especial de percusión en mi casa, en el patio de mi casa, espectacular. Bueno, algunos nos transportamos a otra galaxia, a otra dimensión. Este es el susodicho, con la ropa de los domingos y fiestas de guardar, y limpito como los chorros del oro, como decía mi madre. Pero hay una cosa curiosa, que es esta. Eso en el año 49. Yo tenía 3 años. ¿Pero ustedes creen que un niño de 3 años puede tener estas lanchas? Esas son heredadas de mi hermano. O sea, antes no se tiraban la ropa, ni los zapatos, se heredaban. Claro, ahora no hay que heredar porque se tiene un hijo nada más. O sea, ahora se tira o se paga una casa de beneficencia. Pero en ese entonces las cosas se heredaban y se les daba un uso posterior. Aquí tenemos a Daniel Marín, con uno de sus instrumentos. Hizo una composición magnífica. ¿Y por qué lo pongo junto al Drago? Porque la semana pasada estuvimos en el Drago 2 horas él dentro, intentando sentir las vibraciones del Drago para hacer una gran composición. Ya al Drago se le hizo una composición muy buena por Suso Sáez, que es el compositor de Al filo de lo imposible. No sé si lo recordarán, esa serie de televisión. Y se hizo una composición que se estrenó en el Drago. Pero yo le dije a Daniel, prepara una porque cuando el Drago sea patrimonio mundial, la pondremos en la UNESCO. La propuesta de patrimonio mundial la elevé yo al ayuntamiento, está en el Senado, pero no ha pasado los trámites del gobierno de Canarias. Lo han parado, no sé el motivo. Bueno, y termino con esto. Como siempre, es la retahíla que pongo yo, y el día que no la pongo, los amigos se enfadan conmigo. Bueno, y gracias, y no me tiren piedra.